Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Legal Innovation Woman Talks. ¿Me escucháis todos y todas bien por aquí? Si lo podéis poner por favor por el chat, si me veis. Sí. Bueno, ya tenemos a Victoria por aquí. Me voy a esperar un minutito de nada, ¿vale? En principio la gente ya veo que se va conectando. Mientras tanto voy a hacer un poco de introducción, voy a explicar quiénes somos nosotros. Yo soy Marta Figueras, cofundadora de Heptagon Law junto con Manel Martí, que también está por aquí. Hemos creado la comunidad de Legal Innovation Spain, entre las cuales hemos ido haciendo unas cuantas charlas desde el pasado 22 de abril. Debido a todo el tema del confinamiento, pues lo hemos tenido que adaptar y hacerlo todo online, por lo que, bueno, estamos también súper contentos. Hemos hablado ya de Document Automation, hemos hablado también de tecnologías exponenciales, hemos hablado de muchas cosas, tenemos también muchas en el cajón para poder seguir hablando. Y, bueno, sin más dilación, el tema de hoy, lo que vamos a hablar es sobre RGPD y blockchain, ¿vale? Os voy a explicar un poco cómo va a funcionar el evento. Si ya habéis estado aquí en los anteriores, más o menos va a funcionar igual. Por lo tanto, ya veréis, en lo que es vuestra pantalla tenéis, debajo de mi imagen, veréis el Ask a Question, que es para cualquier pregunta que tengáis a las ponentes, la podréis plantear por aquí, ¿vale? Además, os aparecerán ya activas unas poll, ¿vale? Para saber un poco cuánto sabéis de RGPD y de blockchain, ¿vale? Si queréis ir respondiendo ya por aquí, pues la verdad que iremos avanzando un poco, ¿vale? Y después en People veis a la gente. Y en la parte, lo que es la parte de la derecha, ya tenéis el chat con el que ya os estáis familiarizando. Entonces, ¿cómo va a funcionar el evento? Voy a presentaros a las ponentes, voy a explicar un poco el tema troncal y les voy a dar paso a ellas para que os expliquen sobre este tema troncal, ¿vale? Lo que son las preguntas, si las podéis ir respondiendo por el Ask a Question, si las podéis ir introduciendo por el Ask a Question, así nosotros lo vamos a ir centralizando y Manel, al final de todo lo que es el desktop, la charla nos las va a plantear. Ahora os explico un poco que él le voy a dar paso, así lo conocéis, y él os explicará mejor cómo va a funcionar el tema de la Ask a Question. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, por aquí. Pues mira, básicamente lo del Ask a Question ya lo ha explicado Marta muy bien, que es, tenéis un botón abajo al lado del poll, que es para hacer las preguntas que no sean de tipo así más rápido de contestar, cosas así un poco más complejas, las preguntáis por allí y las responderemos después al final de la sesión, ¿vale? Y van a quedar registradas, luego se las pasaremos a los ponentes y bueno, y lo haremos así. Cualquier cosa, pues yo voy contando por el chat, voy comentando con vosotros y estamos aquí conectados. Vale, Manel. Pues nada, pues muchas gracias y nada, para no demorar más, para que así las ponentes tengan un poquito de rato para charlar, les voy a presentar y les voy a dar paso. Perfecto. Vale, hasta ahora. Ahora, Bueno, pues nada, lo que os comentaba, lo que es el tema del evento, hablaremos sobre RGPD y blockchain. Para ello hemos contado con profesionales de mujeres, precisamente, que es lo que se trata estos eventos, de potenciar lo que es la presencia de las mujeres. Y con nosotras vamos a tener, por un lado, Marina Foncuberta, que es abogada especializada en TMT. Vamos a tener también a Georgina Andrés, que es socia y abogada también de Pyme Legal, coordinadora del área legal. Y tendremos a Victoria Gago, que es la fundadora de European Blockchain Convention, así como de Begini, ¿vale? Ya habréis visto sus presentaciones, así que sin
demorar más, les voy a dar paso a ellas. Hola Victoria, hola Marina. Hola. Hola, a ver, Marta. nos falta, Hola, Marina. Nos falta Georgina por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Preparadas? Muy bien. ¿Sí? Bueno, pues nada, yo creo que ya vamos a dar paso a Georgina, ¿vale? Que nos va a empezar explicando un poco lo que es el RGPD. Y si por favor podéis responder lo que es la poll para saber un poco qué nivel hay por aquí entre los invitados, qué nivel hay de RGPD y así las compañeras pues sabrán un poco cómo abordar mejor el tema. Bueno, yo Uy. Hola. Hola. ¿Mejor? ¿Qué ha pasado? Sí. Bueno, yo de momento he visto en la poll, ¿vale? Que se sabe poco de protección de datos, entonces mi intención era hacer una breve introducción en cuanto al RGPD para que sepáis un poco los conceptos básicos a tener en cuenta a la hora de cuando hablamos de protección de datos, pero también luego mi compañera, entre Victoria y Marina también, entre las tres, definiremos un poco los conceptos importantes relacionados con el blockchain. ¿Vale? En mi caso, simplemente deciros, el objetivo del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es de plena obligación de cumplimiento desde mayo de 2018, lo que pretendía era justamente para el tema de la protección de datos que todas las personas físicas tuviéramos más control sobre nuestros propios datos. Es decir, en el sentido de que cuando nosotros entregamos los datos a una empresa o como empresa nos entregan los datos nuestros clientes o de los trabajadores, sepamos en todo momento qué datos son los que vamos a dar, para qué los vamos a utilizar o nos van a dar, para qué los vamos a utilizar, durante cuánto tiempo los vamos a tratar, entre otras cosas. Y siempre aplicando una serie de principios que son los que marca el reglamento y aquí en España la LOPD-GDD, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales, que supongo ahora que con todo lo del confinamiento y el teletrabajo habréis visto muchas veces que os han hablado de los derechos digitales, pues del tema de la desconexión digital, teletrabajo, etcétera, etcétera. No nos desviemos, hablando centralmente de la protección de datos. Es importante tener en cuenta que se ha regulado para que podamos tener más control sobre nuestros datos, para que todos los interesados, que son todas las personas físicas en las que tratamos datos, sepan en todo momento qué es lo que vamos a hacer con ellos, durante cuánto tiempo los vamos a tratar, en base a qué vamos a tratarlos, pues si nos da su consentimiento para si los necesitamos para realizar un contrato, porque hay una ley que nos obliga, etcétera, etcétera. Entrando en materia, dentro de estos conceptos principales tenemos que tener presente quién es el responsable del tratamiento, que luego lo vincularemos con la red blockchain, también quiénes son los encargados del tratamiento y los interesados, como las partes importantes, las tres puntas sobre las que pivota el reglamento. El responsable del tratamiento de los datos siempre serán todas las empresas o entidades, siempre pueden ser personas físicas actuando como autónomos o personas jurídicas, que van a tratar los datos y que van a decidir en última instancia de qué se va a hacer con estos datos, cómo se van a tratar y para qué. Luego nos encontramos los encargados del tratamiento, que son las terceras empresas que prestan algún servicio en nombre o por cuenta del responsable del tratamiento y que para ejercer dichas faenas, dicho encargo, tendrán que acceder a los datos de los interesados. Y los interesados en sí son, como os he dicho antes, las personas físicas de las que trataremos los datos y sobre los que se tendrá que aplicar la protección, ¿vale? Luego también, por otra parte, es importante tener en cuenta que tanto responsables del tratamiento como encargados del tratamiento tienen una serie de obligaciones a cumplir. Desde el momento en que nosotros recabamos datos de un interesado, lo que os he comentado, se tendrá que informar siempre qué vamos a hacer con esos datos,
a quién los podemos ceder, si habrá transferencias o no habrá transferencias internacionales, durante cuánto tiempo vamos a tratar estos datos, sobre todo remarcando para qué los vamos a tratar y los derechos que amparan a los usuarios. Seguro que habéis firmado o habréis hecho firmar las típicas cláusulas en las que se dice pues, el responsable del tratamiento, la finalidad, la legitimación, que es el para qué vamos a tratar o en base a qué tratamos estos datos, el periodo de conservación y los derechos de acceso, rectificación, cancelación, etcétera, etcétera. Esto luego Marina va a hablar un poco más en detalle sobre los derechos. También es importante recalcar que todo tratamiento de datos se ha de basar en una serie de principios. Todos ellos es el principio de la licitud, lealtad y transparencia en el tratamiento de estos datos, es decir, indicando, pues tratamos tus datos en base a tu consentimiento o tratamos tus datos porque una ley nos obliga, tipo, pues por ejemplo, para hacer una factura nos obliga la ley fiscal a utilizar los datos fiscales de esa persona. No le tenemos que pedir el consentimiento en ese momento. También tendremos que tratar los datos en base a una finalidad o, si son varias, delimitando en todo caso cuáles son todas las finalidades para las que vamos a tratar estos datos. También siempre tendremos que tratarlos de forma adecuada, pertinente y limitada a la finalidad para los que los vamos a tratar. Eso es el principio que se llama de minimización. Ya veremos más adelante que por el tema de la inmutabilidad de la blockchain, que es una de sus características, veremos que esto es uno de los desafíos que tiene la red blockchain en cuanto al cumplimiento del RGPD. Luego también delimitaremos exactamente cuánto tiempo, si es porque la ley nos obliga o una vez ya pasado el tiempo de tratamiento, durante cuánto tiempo los podemos guardar. La confidencialidad, la integridad y disponibilidad también es son tres principios básicos que es para garantizar que no pueda haber ni accesos ilegítimos o de terceros, que siempre estos datos sean tratados de forma íntegra, es decir, en bloque, ¿vale? Y también la disponibilidad, es decir, que podamos acceder a ellos en cualquier momento. En base al cumplimiento de estos tres principios, también veremos que está relacionado con la red blockchain y también conlleva pues, los desafíos de la normativa de reglamento con esta tecnología. Y después también, otro de los puntos más importantes y que está catalogado como principio es el de la responsabilidad proactiva. Todas las entidades que tratamos datos, todas tenemos la obligación de cumplir con la normativa y demostrar que se está cumpliendo. ¿Para qué? Pues porque si un interesado quiere saber en todo momento qué es lo que estamos haciendo con sus datos, tenemos la obligación de demostrarle que realmente puede confiar en nosotros. ¿De acuerdo? Entonces ya veréis también más adelante que hay muchas relaciones con esta tecnología que todavía están en lucha con el Reglamento General de Protección de Datos. Por otro lado, no sé, Victoria, Marina, si queréis añadir alguna cosa en cuanto a protección de datos. Si luego hubiera cualquier pregunta al respecto, pues también me lo podéis preguntar o a mí o a cualquiera de las compañeras. En tema de brechas de seguridad también es muy importante porque es la manera de que para evitar posibles fugas siempre tendremos que realizar un análisis de riesgos previo al tratamiento de cualquier tipo de datos y en función de si se está tratando datos personales especialmente sensibles o a gran escala, que la tecnología blockchain al final está realizando, ya también lo veremos más adelante, un posible tratamiento de datos, en ese caso tendremos que aplicar todas las medidas de seguridad justas y necesarias, incluso más allá de estas, para poder proteger los datos personales a los que podemos tener acceso. Y ya por último, como obligaciones de los responsables, aparte de cumplir con todos estos principios y aparte de realizar un análisis de riesgos para valorar todas las medidas de seguridad aplicables, pues tendremos siempre que hacer un inventario de las posibles bases de datos que podemos estar teniendo, que están en nuestro poder, y así también como sistematizar nuestros protocolos ante los ejercicios de derechos de los usuarios, como la gestión de las brechas de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, si quedan claros estos pequeños conceptos, que no son tan pequeños, que son muy importantes, doy paso a Marina para que ella os pueda, y a Victoria, para que os puedan empezar a explicar la relación con la blockchain y unas directrices básicas. Perfecto. Pues muchas gracias, Gina. Yo sigo aquí un poco más con una perspectiva de business y bueno, para empezar, explicar y voy a mirar un momento aquí en el poll a ver cómo habéis votado. A ver, aquí hay 5
el 55% que sabe poco y un 40% que sabe mucho. Pues vale, pues nada, tenemos los dos extremos. Os voy a intentar explicar entonces, sobre todo para los que sabéis poco. Perdón, yo tengo aquí el aire puesto porque hace bastante calor esta tarde y así que tengo el pelo un poco así dando vueltas. Bueno, a ver, entonces, ¿qué es una blockchain? Una blockchain básicamente es una base de datos descentralizada y distribuida. ¿Y eso qué significa? A ver, por una parte, hoy en día lo que usamos en general son bases de datos centralizadas, distribuidas, ¿vale? Y esto, pues al final, esto significa que, por ejemplo, no sé, me invento, un banco, pues tiene, obviamente, todos sus datos, toda su información distribuida, ¿no? En ordenadores, donde sea, en un cloud, pero la gestión es centralizada, toda la información la gestiona este mismo banco, ¿no? Entonces, al introducir esta nueva tecnología, ¿qué es lo interesante aquí? Pues por una parte, que de repente nos permite poder gestionar una base de datos de manera descentralizada. Porque en la primera blockchain que se lanzó hace 10 años más o menos, con Bitcoin, aquí lo que vemos es que tenemos ordenadores por todo el mundo, nodos se llaman, que gestionan esta base de datos. Entonces, por una parte, están distribuidos por todo el mundo, pero también no hay un poder, ¿vale? No hay un poder y por eso no es una base de datos centralizada. Entonces, aquí otro punto muy importante que también ha comentado Gina es que los datos que se guardan en una blockchain en general son inmutables. Entonces, esto es un concepto muy interesante y también interesante justamente hoy porque estamos hablando de GDPR, pero es interesante también sobre todo en un mundo, bueno, como el nuestro, donde muchas veces estamos trabajando en ecosistemas con muchos stakeholders, con muchas partes involucradas, y claro, necesitamos, pues muchas veces, compartir información. Y no siempre podemos confiar en todas estas partes. Es imposible, ¿no? Porque al final no tienes una relación cercana con todas estas partes involucradas. Puede ser, por ejemplo, en un supply chain, ¿no? En una cadena de suministro, puede ser en muchísimos ecosistemas. Entonces, al tener un dato que sabes que no ha sido corregido, editado, inmutable, pues claro, esto permite crear una confianza entre todas estas partes. Entonces, claro, desde que se lanzó el nuevo reglamento de GDPR, pues claro, nos empezamos a preguntar todos, ¿y ahora qué hacemos? ¿El blockchain puede encajar con este nuevo reglamento? Y bueno, depende. Pero bueno, os quería un poco situar en eso, que es una blockchain, que básicamente es una base de datos descentralizada, distribuida. Y por una parte, también otro punto importante de comentar es que lo que guardamos en esta base de datos son hashes, que lo podemos pensar como un ID que después está conectado a una base de datos que no está en la blockchain, off-chain se dice, ¿vale? Pero bueno, esto lo comentaremos un poquito más adelante. Entonces, yo creo que más o menos, espero que estéis situados en qué es una blockchain y sobre todo que aporta muchísimo valor en ecosistemas con muchas partes involucradas. Vale, pues en este caso le daremos paso a Marina, que es la única que nos falta por escuchar, y luego así vamos a abrir un poco de debate. Marina, nos vas a hablar sobre las principales incompatibilidades de la blockchain con el reglamento. No sé si me oís bien. Uy, se rebota un poco. Un poco de rebote, ¿no? Espera, cerramos nosotros los micros. ¿Ahora? Vale. Bueno, a ver, he visto con los polls más o menos el conocimiento que tenéis. Se escucha mucho eco. A ver. ¿Ahora me oís mejor? Se escucha muy rebotada. Bueno, problemas técnicos. Esto cuando
Sí, baja un poco el volumen, Marina, que quizás porque te escuchas a ti misma. Tu volumen ¿Ahora me oís? del audio. Voy a Bueno, probar con unos cascos, perdonadme. Vale, Marta, si quieres, pues Sí. puedo hablar un poco. Sí, si quieres seguir un poco para no... Sí, para no tener un break. No, a ver, pensando un poco en el reglamento de GDPR y lo que es la blockchain. Entonces, por una parte tenemos blockchains públicas y por otra parte tenemos blockchains privadas, así un poco en general. Entonces, ¿qué pasa? Como os he comentado antes, en una blockchain, lo que he explicado antes básicamente está más linkado a lo que es una blockchain pública. No hay ningún poder, ¿vale? Es descentralizado 100%. Entonces, claro, aquí los datos, los hashes, toda la información es inmutable para siempre. Entonces, aquí sí que hay un problema claramente con el reglamento de GDPR. Pero si, por otra parte, miramos lo que son las blockchains privadas, es básicamente pues una red de blockchain, pero ya no es 100% descentralizada, sino que ya hay un grupo de gente, empresas, stakeholders responsables de esta red. Entonces, en este caso, ya hay un mayor control sobre los datos, incluso en el sentido de que se pudiera modificar o hacer algunos cambios en la blockchain. Entonces, aquí, bueno, es importante eso, ver una clara diferencia entre lo que es una blockchain pública, que no hay nada que hacer, en la blockchain de Bitcoin no hay nada que hacer. Una vez ha pasado una transacción, los datos están ahí en la blockchain para siempre, inmutables, mientras que en una blockchain privada, pues hay más flexibilidad. Y esto, pues, pensando en lo que es el GDPR, pues esto permite pues poder jugar mejor con este reglamento y cumplir con él, ¿no? Bueno, Marina, ver, te veo vamos a ahí. probar. ¿Sí me escucháis ahora? Sí, perfecto. Vale, perdonad. Vale. Lo siento. A ver, he visto los polls y he visto más o menos el conocimiento que tenéis de blockchain. Yo me oigo con un poco de retardo, así que si veis que hablo un poco raro, lo siento. Esto lo hace Pablo Motos en el hormiguero y lo pasan fatal. A ver, hemos visto que en blockchain se almacenan datos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera cuestión que se nos plantea es si efectivamente la información, estando encriptada, es aplicable el GDPR. Perdonadme, pero es que me oigo y me está costando muchísimo. Me los voy a quitar. O me voy a quitar uno. Yo creo que con uno se te va a oír mejor y tú te escuchas, pero no te escuchas tanto. Vale, es que lo estaba pasando fatal. Vale. Vale, tenemos que analizar si la información que se sube a la blockchain, los datos, se les aplica GDPR. Entonces, para considerar esta pregunta, debemos acudir a la definición del reglamento que hace de dato personal. ¿Qué pasa? Que la definición es muy amplia y da cabida a cualquier información sobre una persona física identificada o identificable. Es decir, se admite como dato personal aquellos datos que puedan conducir a identificar a una persona, aunque no esté directamente identificada. Victoria, muy acertadamente, ha hablado de los hash. Los hash es un sistema de pseudonimizar datos. La pseudonimización de los datos se consideran, los datos pseudonimizados se consideran datos personales. Me voy a quitar el casco. Vale, Perdona, pero me voy a quitar el casco. Cualquier duda, ¿me oís? Sí. Cualquier duda, yo estoy pendiente del chat. ¿Vale? Bueno, entonces, lo que os estaba diciendo.
¿Qué pasa cuando un dato está hasheado? Luego entraremos un poco más adelante en el hash. ¿Qué pasa cuando un dato está hasheado? Se considera que es un dato de carácter personal. El grupo de trabajo del artículo 29 en su dictamen 5/2014 consideró que la información pseudonimizada era un dato personal y, por tanto, el GDPR, Georgina dice que sí porque fue un dictamen bastante llamativo en su momento, entonces se le aplica GDPR. Es muy importante distinguir entre pseudonimización y anonimización. Anonimización es un sistema de cifrado, digamos, en el que no se puede llegar a saber quién es la persona que está detrás de dicho dato anonimizado. Con la pseudonimización, si tú linkas los diferentes sistemas de cifrado, puedes llegar a saber quién está la persona que está detrás. Entonces, en conclusión, en virtud del dictamen que emitió el grupo de trabajo del artículo 29, podemos concluir que sí, que al estar pseudonimizada la información contenida en la cadena de bloques, se le aplica el GDPR. ¿Qué pasa? Que, como bien ha explicado Georgina y como bien ha explicado Victoria, entran en conflicto una serie de puntos que son los que vamos a abordar hoy. Dan para mucho tiempo de análisis, lo hemos venido comentando durante el tiempo que hemos preparado la ponencia. No hay una respuesta absoluta, no hay una respuesta correcta para todo esto. Yo creo que la tecnología nos ha venido de golpe y estamos todos viendo un poco cómo aplicamos o cómo la adaptamos a la normativa que le toca en cada caso. Pero bueno, eso lo analizaremos después en la ponencia, posibles soluciones. De momento vamos a centrarnos en cuáles son los principales choques, digamos, que tiene la tecnología con la normativa. En primer lugar, tenemos una confrontación clara con el derecho al olvido. Tenemos que recordar que la información que se guarda en blockchain es inalterable, que es lo que han dicho Georgina y Victoria. Es decir, no se puede deshacer, no se puede suprimir o reescribir. Y además, si es pública, es visible para cualquier participante en la red. Las características de inalterabilidad e inmutabilidad de blockchain chocan frontalmente con un derecho que tienen los interesados, que es el derecho al olvido, ya que restringen su ejercicio por nuestra parte, es decir, los interesados. El derecho al olvido, como bien su nombre indica, y Georgina, corrígeme si me equivoco, consiste en la supresión de los datos cuando estos ya no son necesarios y su borrado total, en este caso, sería pues de las cadenas de bloques donde están alojados. ¿Qué pasa? Que la supresión y reedición de estos datos no es posible, ya que implicaría la modificación de toda la cadena. Tratar de modificar o alterar una cadena de blockchain o parte de ella es que es criptográficamente imposible, ya que cada bloque recibe un valor a través del hashing que solo puede utilizarse una vez. Y para cambiarlo hay que rastrear todo el histórico de datos registrados y comenzar de nuevo. Para que... Sí. No, digo, yo quería añadir una cosa. Primero termina y luego ya la comento. Termina primero, vale. Y ahora te voy a poner. Como bien ha explicado Victoria, blockchain, de una forma muy sencilla y muy gráfica, son bloquecitos encadenados que contienen, cada bloque contiene, imaginaros que esto es un bloque, pues en este bloque contiene información de, en este caso, imaginaros la blockchain de Bitcoin, transacciones de Bitcoin. Cada vez que se cierra un bloque, este bloque se hashea. ¿Qué significa que se hashea? Toda esa información muy soslayada, o sea, lo estoy diciendo como muy por encima, toda esa información se pasa a través de una fórmula matemática y se convierte en un código alfanumérico. Imaginaros que, gracias, algoritmo, se convierte en imaginaros, por ejemplo, que cojo un contrato de 30 páginas con sus partes, todo, y lo hasheo. Y el hash, imaginaros, es manzana. Si yo cojo ese mismo contrato y le pongo una coma, le cambio una simple coma, el hash cambia totalmente y pasa a ser pera. Ya no es manzana, es pera. Bueno, en este caso no sería ni manzana ni pera, sería X, Y, Z, lo que fuera, pero para que lo veáis muy claramente, de una manzana que era el contrato inicial, cambiándole una coma pasa a ser pera. Es decir, cambia totalmente el ID
de esa información. Todos los bloques están hasheados y cada bloque empieza con el hash del bloque anterior, que es una especie de, como en las series, en episodios anteriores. Es decir, toda la información está concatenada. Por eso decimos que es imposible alterarla y por eso decimos que choca totalmente con el derecho al olvido, porque tú no puedes coger un bloque y cambiarlo porque entonces estarías cambiando todo el contenido de todos los bloques. Es como un castillo de naipes. Si quitas una carta, quitas todo. Los bloques no son independientes. Están todos concatenados y están todos atados en cadenas. Por eso, blockchain. Entonces, ¿qué pasa? Que pues esta característica del blockchain garantiza la seguridad de la información que se registra, pero a su vez impide la posibilidad de eliminarla, lo cual demuestra su incompatibilidad, en este caso, con el derecho al olvido contemplado en el GDPR. Esta como primera confrontación. Luego tenemos el problema de quién es el responsable del tratamiento. Como muy bien ha dicho Georgina, una de las bases del reglamento parte de la figura del responsable del tratamiento. Como ella ha dicho, el responsable es la persona física o jurídica, tanto de naturaleza pública como privada, que solo conjuntamente con otra decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. Los responsables del tratamiento, además, como ha dicho Georgina, tienen que cumplir con obligaciones, incluyendo la implementación de medidas de privacidad por diseño y por defecto. Es decir, asegurarte que la privacidad se tiene en cuenta desde el diseño del producto y por defecto se aplican las medidas de seguridad necesarias. ¿Qué pasa? Que resulta difícil, o por no decir imposible, desde el punto de vista práctico, que intentar identificar al responsable en estos casos, porque como ha dicho Victoria, el blockchain son cadenas descentralizadas con información almacenada que está distribuida por todo el mundo. Entonces, ¿a quién le pedimos cuentas? ¿A los nodos? Segunda confrontación y bueno, luego veremos cómo posibles soluciones a este punto. Un tercer punto que me gustaría pasar bastante por encima, porque me quiero ir al principal, es el de la conservación ilimitada de los datos. En el reglamento, creo que es el artículo 5, enuncia que los datos personales, gracias, Georgina, te he visto, que dice que los datos personales solo deben mantenerse durante un periodo de tiempo que no sea superior al necesario para los fines para los cuales se recogen. ¿Qué pasa? Que esto entra en un conflicto claro con una de las principales características del blockchain, que es la permanencia e inmutabilidad de los datos. Es decir, en la cadena de bloques los datos no se eliminan después de cada transacción, que es la finalidad para la que se recogen, sino que se almacenan para siempre en la misma, que es uno de los pilares fundamentales sobre los que sostiene el blockchain. Otro punto, otro encontronazo en el que luego pues intentaremos ver posibles medidas. Y luego, por último, es la compatibilidad del GDPR con los smart contracts. No hemos hecho referencia a los smart contracts. Yo voy a hacer una breve introducción de ellos. Este análisis yo lo hice en un artículo bastante largo y bastante árido que yo le facilitaré a Marta para que os lo pase después de la ponencia, porque yo creo que requiere mirárselo con un poco de calma. Aquí yo voy a analizar por encima en qué consiste un smart contract y cuáles son las principales incompatibilidades con el GDPR, pero requiere una disección a fondo y, bueno, en el artículo lo hago y, bueno, creo que más o menos se entiende. Y si no se entiende, pues me lo decís y lo discutimos. A ver, ¿qué es un smart contract? Un smart contract o contrato inteligente es un programa informático que ejecuta automáticamente acuerdos establecidos entre dos o más partes, haciendo que ciertas acciones sucedan como consecuencia de que se cumplan una serie de condiciones específicas. Es decir, que cuando ocurre la condición X ya programada con anterioridad, el smart contract ejecuta automáticamente una cláusula y sucede Y. La configuración de los smart contracts se suele simplificar en cualquier ponencia, a lo mejor lo habéis oído y demás, como if this, then that. En resumen, son contratos que se hacen cumplir a sí mismos de manera automática y autónoma. Es su principal valor. La ejecución automática es el principal valor de los smart contracts.
Smart contract es un término que genera cierta confusión porque no es un contrato inteligente per se, sino que es automático en su ejecución. Es decir, no es inteligente porque las partes efectivamente plasman el contrato y luego lo convierten en código las condiciones y términos que se han establecido de antemano, y luego no son inteligentes porque el contrato no entiende el lenguaje natural, como pueden ser los términos contractuales, sino que verifican si se ha materializado un evento o no. Y de hecho, esa materialización del evento o no se hace a través de lo que llamamos oráculos, que son como, pues son los que son, pues en este caso, bases de datos o terceros que determinan que la condición se ha cumplido. ¿Qué pasa con los smart contracts? Que pueden suponer una revolución jurídica en tanto que permiten trasladar el lenguaje contractual a código informático y los pactos se ejecutan de forma automática sin que la ejecutabilidad dependa de la voluntad post-negociación de las partes. ¿Qué pasa? Que esto choca de frente con GDPR. ¿Por qué? Y voy a copiaros ahora mismo el artículo. Es el artículo 22 del GDPR. Os lo voy a poner en el chat. Perdonad la parrafada. Sí, Eugenia. Mira, Eugenia lo estaba Me dice que es muy largo. Bueno, lo voy a recortar por donde me interesa. No, es largo. Hoy el ordenador me está jugando muy malas pasadas. Bueno, esta es la primera parte y esta es la segunda. Es más largo, pero me interesa sobre todo esa. Bueno, como podéis ver en el chat, en virtud del artículo 22 del GDPR, te dice que todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. Entonces, si los smart contracts constituyen un sistema de tratamiento automatizado, como hemos visto, ¿son compatibles con GDPR o no? Entonces, para contestar a esta pregunta, es necesario responder a las siguientes cuestiones. En primer lugar, ¿un contrato inteligente se puede considerar que es una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado? Esa es como primera pregunta. Y dos, si esa decisión A produce efectos legales en el interesado o B le afecta significativamente. ¿Qué es una decisión? Como he visto que hay poca gente que sepa de GDPR, ¿qué es una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado? A ver, el GDPR no define qué es una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado. Para analizar este significado, hemos tenido que acudir a la guía del grupo de trabajo del artículo 29, que se llamaba Directrices sobre decisiones individuales automatizadas, la guía, y te establece que las decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado representan la capacidad de tomar decisiones por medios tecnológicos sin la participación del ser humano. Un ejemplo de este tipo de decisiones, las multas por exceso de velocidad, que se basan únicamente en las pruebas de los radares de velocidad. Entonces, claro, ante este punto tú dices, bueno, pues entonces un smart contract se aplica o no se aplica. Bueno, pues en este contexto caben dos interpretaciones y no voy a ahondar mucho más en este punto porque la conclusión es que sí. En primer lugar, podemos considerar que la decisión podría ser considerada, la decisión automatizada podría ser considerada la ejecución del código de smart contract cuando ocurre un hecho determinado, como por ejemplo que tenga lugar una situación X que justifica el pago o el reembolso de una suma determinada. Y aplicando la teoría a los smart contracts, aquí no habría participación humana, lo que haría que el contenido del artículo 22 se aplicaría a los smart contracts, por ser considerados una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado. Y luego hay una segunda interpretación, que es que se puede argumentar que la decisión abarca una escala de tiempo más amplia e incluye fases iniciales que dieron como resultado un smart contract, pues la negociación de las partes, convertir el contrato en código, en fin, se puede considerar que en toda la cadena ha habido intervención humana y por tanto no es una decisión basada únicamente en decisiones automatizadas. ¿Qué pasa? Que el Observatorio Europeo de Blockchain ha considerado que no,
que es la primera interpretación y que, por tanto, se le aplica el artículo 22 de GDPR. Y entonces, por tanto, se le aplica el artículo 20, entonces, por tanto, no, el ser humano tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en decisiones automatizadas. Entonces, en este punto nos encontramos con 4 conflictos principales. Efectivamente, luego está el de las transferencias internacionales, pero bueno, por irnos a los gordos, tenemos el derecho al olvido, los responsables del tratamiento, la limitación de los datos, del almacenamiento de los datos y, por último, la compatibilidad con los smart contracts. Yo no sé si, espera, Georgina, había silenciado. No sé si tenéis algo que aportar, Victoria o Georgina. Sí, yo quería añadir una cosa. En el tema de los smart contracts, claro, ahora por ahora sí que puede parecer que entra en colisión con el artículo 22 del GDPR. Yo le llamo el RGPD, perdón. Y en este caso, un ejemplo de smart contract, por ejemplo, es si nosotros compráramos, para que veáis un poco qué es un smart contract en ejemplo. Si nosotros nos compramos un billete de avión y firmamos el smart contract en cuestión, ¿vale? En la compañía de vuelos nos dice, bueno, pues firma aquí si te parece bien y tal, sepas que si a las 2 horas, si tú estás esperando el avión, llega con 2 horas de retraso, se te reembolsará el dinero del vuelo. Claro, en un ámbito, en un contexto normal, si el avión llegara con 2 horas de retraso, nosotros tendríamos que ir a la ventanilla, a hacer la reclamación, esperar a que esta reclamación llegara a buen puerto, que luego nos hicieran la transferencia, etcétera, etcétera. Con el smart contract nos ahorraríamos todo este engranaje que hay detrás de cualquier reclamación y sería directamente en el caso de que se llegara a dar la condición que el avión llega con 2 horas de antelación, sería simplemente habiendo mirado el móvil y ver que realmente se nos ha hecho el ingreso sin pasar por la casilla de reclamaciones, sin tener que enviar emails, sin tener que enviar información de más, sin tener que esperar a que nos resolvieran. Es verdad, Mónica, Marina, perdona, que sería así. O sea, el smart contract puede ser bueno para los usuarios en el sentido en que si se da la condición, automáticamente el usuario puede llegar a tener pues un beneficio para sí. ¿Qué pasa con el artículo 22? Que como todo en derecho, ni todo es blanco ni todo es negro, sino que estamos en el mundo del gris. ¿Qué pasa? Dice que todo usuario o todo interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión automatizada. Si bien es verdad que tenemos este derecho, la cara de la otra moneda sería, bueno, si no estableces lo contrario, si tú nos das tu consentimiento para ofrecerte este servicio, que es para tu beneficio, si nos das el consentimiento para ello, serás objeto de decisiones automatizadas. De aquí que sean clave los principios del reglamento que decía y que he visto que hay una cuestión al respecto. De cara a los principios, siempre tendremos que informar exactamente, de forma leal, transparente, lícita, etcétera, etcétera, cuáles son las finalidades y cuáles son pues, las autorizaciones a las que nos permiten. Si nosotros informamos previamente a los usuarios y a los interesados que va a ser objeto de tal decisión automatizada, podremos realizar el smart contract y luego, si se diera la condición que se establece dentro del smart contract, podría llegar pues, a tener el beneficio del que sería objeto. Simplemente eso. Sí, efectivamente. Perdón. Yo lo veo efectivamente como una opción clara para paliar este efecto. O sea, el artículo 22 tiene 3 excepciones que son las que aparece aquí, que es si es necesaria para la celebración o ejecución de un contrato, B, está autorizada en el derecho de la Unión, o C, si se basa en el consentimiento explícito del interesado. A ver, el problema es que en el artículo 7 del GDPR exige que el interesado tenga derecho a retirar el consentimiento sobre el tratamiento en cualquier momento. Entonces, este hecho no afectará a la legitimidad del tratamiento que haya tenido lugar durante ese tiempo, pero en el momento en que el usuario retire el consentimiento, ahí ya tendría además que tendremos que encontrar otra base legal que legitimara el tratamiento,
además debería haber un borrado de datos a lo mejor en ese caso. Entonces nos encontramos en una especie de pescadilla que se muerde la cola, que a día de hoy no ha encontrado una solución. Yo soy partidaria del consentimiento como sistema para paliar los efectos negativos del GDPR, y luego, por otro lado, pues que no estamos teniendo en cuenta que esté autorizada por derechos de la Unión. Yo creo que los Estados miembros están promulgando marcos legales blockchain friendly, y no es descabellado que esta excepción del artículo 22 la aborden en algún momento. Pero esto es pensar, imaginar y tirar de imaginación un poco. Bueno, yo también lo que veo es que el blockchain puede ser muy beneficioso para todos los usuarios, en el sentido de que no solamente hay los smart contracts que pueden servir, pues por ejemplo, en este caso en una compañía aérea con el vuelo que te llega de retraso, etcétera. También en tema de seguros, tú contratas un seguro y si se da esa condición ya no tienes que ir a la compañía de seguros a hacer la reclamación, etcétera, etcétera, sino que si se cumple esa condición, automáticamente el seguro te cubre sin necesidad de intervención humana ni nada. Luego, aparte, como aplicaciones también que puede llegar a tener el blockchain en nuestra vida diaria, que a lo mejor no nos damos cuenta, pero puede ser beneficioso debido a que estaríamos siempre teniendo la garantía de que es inmutable, es decir, que no se puede cambiar, que es inalterable y que siempre puede estar a disponibilidad del usuario, cumpliendo así también con las condiciones que establece el RGPD, es que aparte de que se pueden crear criptomonedas, se puede incluso llegar a guardar o almacenar los contenidos o los historiales médicos de un hospital, verificando que estos historiales no se van a tocar nunca por terceros, sino que estarán garantizados dentro de la red de blockchain. Luego también para el voto electrónico, si nosotros queremos votar, eso nos va a asegurar que el voto que estamos emitiendo a través de esta tecnología no va a ser alterado por nadie y que además se va a guardar en semi-anonimización. O sea, realmente no estará anonimizado, pero sí que estará pseudonimizado, que será necesaria una técnica para la reversibilidad de esta pseudonimización y en ese caso serán tecnologías complicadas como para poder llegar a ver quién es el que ha emitido el voto. Y de esa manera también nos garantizaría que los votos son realmente los que son y van dirigidos pues, al partido que sean. Luego también, por ejemplo, muchas veces nos preguntamos si hacemos una donación a una ONG, ¿qué es lo que nos garantiza que realmente está llegando de esta donación, ¿no? a la ONG? Pues también con la tecnología blockchain puede ser suficiente como para garantizarnos que hemos hecho esta transacción y que realmente llegará a su destinatario, sin la necesidad de que hayan intermediarios por en medio que puedan llegar a causarnos algún perjuicio. Y también en temas de e-commerce. En el e-commerce también, aparte de cumplir con el reglamento europeo, con la normativa de Internet, con la LSSI, las condiciones generales de contratación, etcétera, con la tecnología blockchain, y corregirme si me equivoco, también Victoria, Marta, ay, jolín, qué manía, Marina, ¿vale? Si con estas tecnologías lo que estamos es garantizando a todos los usuarios que la compra es segura, porque ellos nos pagan por un producto y nosotros les podemos ofrecer ese producto. O sea, y sabemos realmente que el pago, la transacción, se hace de forma correcta y no hay la inmutabilidad, la trazabilidad del pago, etcétera, etcétera. Bueno, he dicho. Veo que habéis iniciado el debate, o sea, que cosa que me encanta. Daremos paso a Victoria porque nos va a hablar sobre los sistemas centralizados. Más que nada para ver una visión un poco más de business, porque lo de Marina y Gina está súper bien porque aportan todo lo que es la vertiente legal, que por algo es Legal Innovation Spain, pero también queremos tener el contrapunto de Victoria. Perfecto. ¿Se me escucha? Perfectamente. Vale. Es que también estoy teniendo problemas y ya he desaparecido de la charla un par de veces y me he tenido que reconectar. No, a ver, pero bueno, por ahora estoy. Bueno, os quería comentar un poquito, un poco por qué se decidió por parte de la Unión Europea lanzar el GDPR. Y bueno, básicamente,
tenemos que volver un poco a, bueno, a nuestros sistemas tradicionales que tenemos ahora, que son centralizados, que claro, ahí la Unión Europea vio que, por ejemplo, compañías grandes tecnológicas como Facebook, Google, etcétera, pues claro, se estaban volviendo ricos con datos, ¿no? Como habéis escuchado seguramente muchas veces, data is the new gold, ¿no? Entonces, ¿qué quisieron? Por una parte, pues precisamente, ¿no? Como habéis comentado también, pues dar a los ciudadanos europeos poder sobre sus datos y control. Entonces, aquí pensando un poco en que precisamente esta regulation de GDPR, hay eco. Bueno, vale, sigo. No, que precisamente aunque la Unión Europea haya lanzado GDPR el 25 de mayo de 2018, igualmente intentando evitar que estas compañías tecnológicas con sistemas centralizados, bueno, cada vez tengan más poder utilizando nuestros datos y, bueno, y al mismo tiempo no solo utilizando nuestros datos, sino también, bueno, al final también hay muchos issues de que no están pagando muchos impuestos. También están haciendo mucho a favor del blockchain. Esto es un poco mi punto. Pero bueno, para situaros, Margrethe Vestager, ¿no? Que es comisaria de la Comisión Europea, pues precisamente ha sido uno de los agentes detrás de todo esto. Pero también os quería hablar un poquito sobre EPSI, que es un proyecto sí, que está detrás de la Comisión Europea, la Unión Europea. EPSI, bueno, es European Blockchain Services Infrastructure. Y aquí lo que se está trabajando desde la Comisión Europea es en crear una blockchain para la Unión Europea, para los 27 member states que somos ahora mismo, ¿no? Después de que se haya ido UK. Entonces, están trabajando en 4 casos de uso, que son el caso de uso de identidad digital basada en blockchain, después de diplomas. Bueno, al final en Europa tenemos muchísimos estudiantes, ¿no? Viajando, estudiando en otros países, después se van a otros países a trabajar. También todo lo que tiene que ver con los notarios, bueno, notarization en inglés, y en general, bueno, lo de compartir datos, ¿vale? Entonces, pues el proyecto de EPSI de la Comisión Europea pues empezó el año pasado, en verano, y están, bueno, a full, trabajando, a tope, trabajando con el caso de uso de identidades digitales. Entonces, también, bueno, pensando un poco que sí, ellos lanzaron el GDPR, pero al mismo tiempo saben que en un futuro es compatible GDPR con blockchain, porque si no, no estarían también trabajando en este proyecto de European Blockchain Services Infrastructure. Entonces, un poco pensando también en el tema de datos y la gestión de tus datos, claro, hoy en día, bueno, muchas veces pues tenemos que enviar, por ejemplo, no sé, una copia de nuestro pasaporte o una copia de nuestro, no sé, nuestro degree, ¿no? Hemos hecho un máster en algo, ¿no? Y tenemos que, pues para un nuevo puesto, pues enviar una copia de este máster que hemos hecho. Entonces, claro, aquí la gestión, ¿no?, de tus datos, pues claro, tú mandas algo, pero nunca, ya no sabes después qué pasa con estos datos tuyos. Entonces, la idea precisamente con EPSI es que tú como ciudadano y las empresas también, pues que tú puedas mucho más fácil gestionar lo que muestras y que solo lo muestres sin que muestres demasiados datos. A ver, un ejemplo así un poco básico, pero para que quede claro. Hoy en día, bueno, ¿no?, utilizamos el pasaporte para todo, pero incluso para, yo sé, por ejemplo, entrar en una discoteca. Bueno, o el DNI sería, ¿no?, en el caso de un español. Yo, en mi caso, al ser danesa, el único DNI que tengo con foto es mi pasaporte, ¿vale? Es que ni el NIE, ni nada, ni mi DNI danés tiene foto. Entonces, vale, con el pasaporte
para yo mostrar que tengo más de 18 años, pues claro, muestro mi pasaporte y no solo muestra que tengo, bueno, la edad que tengo por haber nacido un año, y también muestra, pues, mi nombre y muchos más datos. Entonces, la idea con esto es precisamente que con blockchain, pues, que solo muestres, por ejemplo, que tú pidas al sistema, Victoria tiene más de 18 años, y que se muestre, pues, con una información que diga sí, ¿sabes? En el sentido de que no hace falta compartir tantos datos muchas veces, ¿no? Para gestionar muchas cosas. Esto era un ejemplo de una discoteca que es muy básico, pero bueno, la idea es precisamente que pues con esta blockchain de la Comisión Europea, pues que tengamos mucho más control sobre nuestros datos, a quién se lo enseñamos y qué es lo que enseñamos, y que eso, que no fluyan nuestros datos por todas partes y que no tengamos ningún control. Entonces, un poco esto sí, que está claro que lo que es una blockchain en sí, pues como habéis explicado muy bien, pues en muchos aspectos, pues claro, hay muchos problemas con GDPR, pero también, bueno, mi argumento es que, claro, que si la Comisión Europea está apostando tanto también por esta tecnología y está invirtiendo millones en el proyecto de EPSI, es porque también ven que hay un futuro ahí, ¿no? Entonces, bueno, realmente es un proyecto muy interesante y yo creo que todos deberíamos ir siguiendo porque con eso va a crear mass adoption a lo grande, una vez esto esté realmente en producción, el proyecto de EPSI, de la Comisión Europea. A mí me parece muy interesante. A ver, es que el problema de blockchain es que se nos olvida que tiene su origen en una ideología... Perdón, me lo quito. Tiene su origen en una cyberpunk. Entonces, ¿qué pasa? Blockchain fue diseñada inicialmente para evitar interferencias de terceros, incluido el Estado. Claro, partiendo de esa base, esta tecnología no se ha diseñado para cumplir con la regulación. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, pues las nuevas aplicaciones de la tecnología blockchain, que se creó en su día como una criptomoneda que es Bitcoin y ahora tiene nuevos modelos de uso, pues se ha distanciado de esa idea original y es que es claro que blockchain tiene que adaptarse al derecho de cara a un reconocimiento y a una adopción a gran escala y de nuevos modelos de negocio. O sea, no hay... El problema de los que nos dedicamos a esto y además somos abogados y nos dedicamos... pues yo, por ejemplo, en el despacho me dedico a abrir la estrategia de blockchain a nivel mundial, es que te encuentras que hay una gran diferencia de que la gente no sabe a veces ni lo que es, ni para qué sirve, entonces, claro, a esa gente le tienes que explicar primero qué es, qué utilidades tiene, porque muchas veces te vienen clientes y te dicen, no, mira, es que yo quiero hacer algo con blockchain. Bueno, pero ¿qué quieres hacer? No sé, quiero hacer algo. Bueno, es que a lo mejor no te interesa. El blockchain tampoco es... O sea, yo soy una blockchain fan desde hace muchos años, pero que a veces no es la solución para todo. Creo que aporta mucho valor y más hoy en día, pero no es la solución para todo. Entonces, yo creo que nos vamos a encontrar ahora mismo estos años al final el movimiento se demuestra andando y yo creo que al final va a ser el día a día y nuevos modelos de negocio lo que nos abran las puertas a posibles soluciones. Por ejemplo, nosotros en el despacho trabajamos con una plataforma de smart contracts, que es la primera plataforma en España que se ha creado de blockchain, de smart contracts, que además es súper intuitiva porque tú creas la plantilla y la plantilla pues la rellenas con los datos del cliente y luego eso se sube a Ethereum y crea un sistema de ejecutable automáticamente. Es decir, cuando se cumplen determinadas cláusulas, pues se ejecutan algunas. Y nosotros, cuando se nos planteó, o sea, fue un problema de, bueno, pero a ver, esto sirve, code is low, a ver, ¿cómo enfocamos? Es que se plantean muchas, claro, se plantean muchas incógnitas y no hay nadie que tenga la respuesta, porque aquí ningún juez ni ningún legislador ha venido y ha dicho, pues venga, esto va poco a poco. O
sea, no es que haya una normativa de blockchain, hay normativas que colisionan con blockchain y que obligatoriamente nos vemos obligados a que cumplan. Y no hablo solamente de GDPR, hablo de también prevención de blanqueo de capitales. Pues ahora mismo con la quinta directiva, de repente los exchanges están obligados a cumplir con la normativa de AML, cosa que era impensable hace 4 años o 3 años. Entonces, yo creo que esto va a ser una aventura y que poco a poco iremos dando con soluciones que se vayan encajando, porque yo creo que además el GDPR y abro debate y abro debate para las dos. Yo creo que el GDPR no se ha hecho para nada pensando en las tecnologías de hoy en día y muchísimo menos en blockchain. Ajá. Me pongo los cascos. Sí, no, a ver. Sí, no, solo quiero decir que sí, que totalmente de acuerdo que claro, que el GDPR está hecho para precisamente controlar mejor a Facebook y Google y todos estos players. Y claro, y desde entonces, aunque blockchain tenga 10 años, pues claro, la Comisión Europea, pues en aquellos tiempos tampoco tenía muy claro esta tecnología y el valor que podía aportar, y desde entonces sí. Y por eso también se han puesto a trabajar a full, tanto con lo que comentaba antes de EPSI y otras iniciativas, ¿no? A ver, lo que tú comentabas, Marina, muy interesante, de que claro, que mucha gente dice, oye, sí, yo quiero hacer un proyecto con blockchain, no sé qué, no sé cuántos. Aquí en este artículo que comparto hay una buena gráfica que a mí me gusta mucho, que bueno, que básicamente, si hacéis un scroll down, a ver, veréis que hay una foto, bueno, donde podéis ir como respondiendo, ahora mismo no se me va, pero bueno, como que, a ver, la pregunta es, espera un segundito. Vale, bueno, si abrís el documento, bueno, el documento no, el link, sí, hay uno que se llama B-Socius Model. Do you even need a blockchain? Bueno, do you even need blockchain? No sé si lo veis. Bueno, que está muy bien porque ahí podéis ir en algún momento, si queréis lanzar un proyecto de blockchain, como un primer filter, un primer check, averiguar si realmente necesitas blockchain. Porque es lo que también decía antes, que blockchain, donde realmente aporta valor, es en un ecosistema donde hay muchas partes involucradas que tienen que compartir información y hay un problema de confianza. Y esto existe en todas partes. Bueno, por ejemplo, un proyecto que a mí me parece interesante es el proyecto de TradeLens que ha lanzado IBM con Maersk, que Maersk es la compañía de supply chain más grande del mundo. Y claro, ellos están... Es que todo lo que son, bueno, cualquier producto físico, que no sea digital, el 80% de estos productos pasan por vía marítima, o el 80%. Entonces, claro, os puedo imaginar ahí todas las partes involucradas, desde puertos, aduanas, compañías de transporte con camiones, de shipping, bueno, de todo. Y aquí no solo se habla de la posibilidad de poder hacer un tracking, de trazar productos, sino también todo el tema del papeleo, porque en el mundo de supply chain, bueno, es un mundo muy old school y igual que nosotros cuando cogemos un vuelo necesitamos una tarjeta de embarque para poder entrar en el vuelo, cuando llegan camiones al puerto de Barcelona, ahora vivo en Barcelona, con toneladas de productos en, ¿cómo se llaman? Containers, en contenedores, estos contenedores no pueden ser transportados a donde tengan que ir si no está la tarjeta de embarque que se llama Bill of Lading. Entonces, en muchos casos llega la mercancía, los contenedores, antes que el Bill of Lading. Entonces, si pudiésemos tener eso digitalizado, pues podríamos agilizar muchos procesos. Y claro, lo que explicabais bien antes, bueno, tú, Marina, que claro, no es que tengas el Bill of Lading, la tarjeta de embarque en el blockchain, sino es un hash, ¿no? Y este hash está linkado con este documento offline. Y claro, al final, pues para todas estas partes involucradas, teniendo one source of truth, ¿no? Teniendo ¿cómo se dice en castellano? Bueno, pues teniendo una verdad
pues claro, facilita mucho el trabajo. Entonces, bueno, que quería compartir este artículo porque hay este gráfico muy curioso y que precisamente no siempre tiene sentido utilizar la tecnología blockchain y sobre todo opino, yo creo que muchos opinamos lo mismo, que aporta valor cuando hay muchas partes involucradas que necesitan poder confiar en algo conjuntamente. Pero no confíen en ellos, pero con que confíen en esta base de datos, pues perfecto. Sí. A ver, he visto que José Ángel... Me voy a quitar los cascos. He visto que José Ángel Hurtado hablaba de sopesar mucho también cómo puede afectar para lo bueno y para lo malo respecto a los datos personales. Partiendo de que, como he comentado, blockchain se ha desvirtuado mucho de lo que el origen por el que nació y ese no sé qué anárquico que tenía de ser independiente y no estar, digamos, centralizado pues en este caso en el Estado o en bases centralizadas y eliminar los terceros de confianza, que era un poco los principios de blockchain. Yo creo que también hay que, además de, o sea, entendiendo lo que él dice de sopesar, yo creo que más que sopesar, yo creo que hay que aplicar, intentar buscar medidas paliativas o que permitan a los dos mundos convivir de la forma más pacífica posible. Por ejemplo, ahora con todo el tema del COVID, pues yo creo que el tratamiento de los datos que se va a hacer va a ser brutal y que nos vamos a encontrar con una base legítima que es la salvaguarda de todos. Entonces, creo que nos deberíamos plantear el tratamiento de datos, pero no solo a nivel de blockchain, sino a nivel general. Pero volviendo a lo que te decía, a lo que os decía de aplicar técnicas paliativas, yo creo que un primer paso muy bueno por ello, Victoria, lo que tú has planteado es plantearte si necesitas blockchain y para qué lo necesitas y porque a lo mejor no es un sistema adecuado, porque muchas veces no te conviene iniciar un proyecto piloto si no sabes ni siquiera si te va a aportar algún tipo de beneficio de ningún tipo. Luego, por otro lado, también pues se plantea la posibilidad de evitar el almacenamiento de datos en la red blockchain, es decir, utilizar como técnicas de encriptación y agregación para anonimizar los datos de forma previa a que se vuelquen en la blockchain. Esto lo comentó el Observatorio Europeo de Blockchain y establece que una empresa que probablemente sea responsable del tratamiento debe evitar el almacenamiento de datos de carácter personal, especialmente utilizando técnicas de anonimización previas al volcado de datos en blockchain. Es decir, saltarnos ese paso previo y utilizar una técnica de anonimización previa. Luego también está, por supuesto, el tema de almacenar los datos off-chain. Es decir, que tú solamente subas datos que no sean datos personales a la blockchain y los datos personales sean off-chain. Entonces, tú ya has desvinculado ambos mundos y no hay un solapamiento, una incompatibilidad respecto al uso tanto como el cumplimiento de la normativa como al uso de la tecnología. No sé vosotras, chicas, qué opináis de esto, si sabéis de técnicas diferentes. Yo voy a comentaros, vamos a dejar 4 minutitos más para el debate y vamos a ir a por las preguntas, ¿vale? Que se nos tira el tiempo encima. Bueno, yo quería apuntar que el reglamento, claro, la tecnología va avanzando día a día y la normativa lo que viene a ser en el campo de la tecnología es ponerle puertas al campo. El reglamento europeo es del 2016 y dieron 2 años para que las empresas implementaran las medidas oportunas, ¿vale? Y tanto las técnicas, organizativas, como para cumplir con todas las obligaciones que marcaba el reglamento. Estamos hablando de 2016 y si bien existía la tecnología blockchain, etcétera, etcétera, tampoco es que se utilizara demasiado. Yo he visto que todas las empresas, todas las que utilizaban blockchain, decían, ya veréis como en unos años esto va a ser la bomba, vamos, en unos años tal. Pero claro, el reglamento sí que era como una recopilación de todas las normativas de los Estados miembros y no se regulaba.
el tema de la blockchain. Tampoco se regulaba, a grosso modo, el tema ni de las redes sociales ni nada, simplemente del tratamiento de datos. La única ley que ha regulado un poco los derechos digitales, y aquí podríamos ver en la encabida, si encaja en las técnicas de blockchain, sería la LOPDGD, la Ley Española de Protección de Datos, por lo que respecta a los derechos digitales, pero igualmente hace mención, no es que no explica nada más, por lo tanto, se tiene que intentar encajar lo que es el tema de blockchain como cualquier tecnología aplicada en el reglamento europeo, porque el reglamento dentro de blockchain sí que se están tratando datos, aunque estén pseudonimizados, pero mediante técnicas se puede llegar a revertir y conocer las partes que intervienen, corregirme si me equivoco. Por lo tanto, lo que sí que es importante es que se cumplan de forma, aunque sea la base, de los principios de protección de datos. Yo lo que he visto en una de las cuestiones de las primeras que han hecho es que se solicitaban cuáles eran los principios del reglamento. Teniendo la base de estos principios, que son pues, por los que hemos dicho antes, la limitación del tratamiento, la limitación de la finalidad, el tratamiento de los datos de forma leal, lícita y transparente, la minimización de los datos, el plazo de conservación de los mismos y, sobre todo, el principio de la accountability o de la responsabilidad proactiva, más las medidas eficaces para garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad, encajar la tecnología blockchain a estos principios. Igualmente, lo que han comentado antes también mis compañeras, si estamos hablando de una red pública, como el blockchain es descentralizado, es casi imposible saber quién es el responsable del tratamiento, quién es el encargado, etcétera. Si hubieran las redes privadas de blockchain, sí que sería más fácil trazar pues, quién es el responsable, es decir, quién ha desarrollado el software, y los nodos funcionarían como encargados de tratamiento, porque ellos no pueden decidir en última instancia de cómo actuar ante estos datos. Era un apunte. Bueno, creo que has respondido 2 preguntas de golpe. Muy bien. Porque Ximena nos preguntaba, ¿qué pasa con el principio de privacidad del tratamiento de datos personales si utilizamos la blockchain donde todo es público? Claro, al final aquí hay... Si queréis añadir algo, Victoria, Marina, al respecto. A ver, con respecto a lo que tú has dicho, me quito los cascos. El Observatorio y Foro de Blockchain de la Unión Europea establece que, pues que en aquellas situaciones en las que los desarrolladores y los consorcios actúen como intermediarios entre los usuarios finales y las redes blockchain, lo más probable es que estos sean calificados como responsables del tratamiento y, por tanto, a ellos se les vuelca todo el principio de accountability, que es, oye, pues tú tienes que encargarte de informar, de obtener el consentimiento sí y tal, privacidad por diseño, privacidad por defecto, medidas de seguridad, evaluación de impacto si es necesario, las transferencias internacionales, pues asegúrate de que sean adecuadas o te comes una multa. Es decir, están buscando a ver a quién le volcamos toda esa responsabilidad. A mí me llamó bastante la atención este punto. No sé qué opináis vosotras. A mí, a los desarrolladores, volcarles toda esta responsabilidad me parece una barbaridad. Si estamos hablando de redes privadas, es que yo todo este problema lo veo especialmente en las blockchains públicas, pero en las blockchains privadas yo creo que es bastante más paliable el problema. Victoria, ¿tú cómo lo ves? No se oye. Ay, Victoria. No, yo creo que lo habéis tratado muy bien las dos. Así que no sé si hay otras preguntas y sobre todo si son un poquito más business-wise. Sí, mira, te voy a preguntar. Mira, aquí Eugenia nos pregunta, entiendo que lo que se sube es el hash a la red de bloques, no el dato per se. Bueno, esto es más... Pero el hash... ¿Puede ser considerado el hash como dato personal? El hash es un dato personal, porque es una técnica de pseudonimización. Y al pseudonimizar, tú puedes llegar a saber quién es esa persona. Habría que aplicar un sistema de anonimización para que el GDPR no se aplicara.
computación cuántica, no lo sé. Pero contestando la pregunta, sí. Sí, no, bueno, solo respondiendo, sí, no, a ver, no, justamente hoy he hablado con el director head del equipo de development, bueno, de developers, el equipo de developers de Banco Santander, no me sale la palabra en castellano, desarrolladores. ¿No? Eso. Roberto, no, justamente, claro, él es un perfil, bueno, obviamente muy técnico, también business, y bueno, según él, decía que claro, que no, bueno, para él, ¿no? Su visión un poco que ese dato, bueno, el hash no es un dato personal. Claro, porque decía, no, al final dice, porque sí, está linkado con una base de datos off-chain, y si hace falta, pues cortamos en el momento de que quieras ejecutar de algún derecho de olvido, lo que sea. Pero bueno, que yo entiendo que al final eso, que habrá una solución en un futuro, ¿no? Es que habrá una manera de poder gestionar estos datos en blockchains. Pero precisamente, bueno, por ejemplo, también el Banco Santander, bueno, es a nivel del mundo blockchain, son de los players líderes, top 50 a nivel mundial, y a nivel, bueno, de los bancos de todo el mundo, pues número 1. Y claro, sí que es verdad que principalmente se enfocarán en un futuro en blockchains privadas, así que será mucho más fácil para ellos gestionar todos los datos y todo lo que haga falta. Pero bueno, también ellos han hecho muchos proyectos en redes públicas. Ellos, por ejemplo, sacaron un bono corporativo de $20 millones en septiembre del año pasado, y eran en la blockchain pública de Ethereum. Así que también trabajan con blockchains públicas, y bueno, aquí entiendo que será todo un poco más complejo la gestión de datos, ¿no? Sí, a ver, es que yo estoy esperando como agua de mayo un pronunciamiento de las autoridades europeas de protección de datos. No sé si te pasa a ti, Georgina. Que es que vamos a ver, es que cualquier cosa es un dato personal. Si tú puedes llegar a la persona de alguna forma, aunque sea casi imposible, cualquier cosa es un dato personal. Entonces, sí, pero aquí hay un pequeño matiz. O sea, se consideran los datos personales, es todo aquello, como has dicho antes, todo aquello que identifica a una persona directamente o que la pueda llegar a identificar. Pero claro, aquí sí que es verdad que la Agencia, por ejemplo, de Protección de Datos española, que sí que han comentado que si tú tienes que utilizar métodos muy complicados o que te supongan un gran perjuicio para poder llegar a conocer este dato, claro, este dato, o sea, para llegar a quien hay detrás del dato personal, no son datos personales, porque es muy complicado para ti o para la tecnología de la que dispones llegar a poder identificar a esa persona. ¿Me explico? Entonces, en ese caso no estamos hablando de datos personales. Claro, a mí, por ejemplo, o a cualquiera de nosotras que no tenemos un ordenador suficiente como para saber quién hay detrás de un hash, claro, si nos dan un número de hash que hay dentro de la blockchain, no tendremos ni idea de quién hay ahí. Por lo tanto, ahí no, para nosotros eso no es un dato personal, para eso nosotros es un código alfanumérico, un algoritmo que no tenemos ni idea. En cambio, un ordenador cuya computación pueda llegar a descifrar quién hay detrás del hash, en ese caso sí que estaríamos hablando de privacidad, de protección de datos, y le sería aplicable también el Reglamento Europeo de Protección de Datos. También es verdad que cuando estamos hablando de datos personales y de blockchain, siempre se ha de tener presente que solamente será cuando la parte principal que inserta la información ha de ser dentro de una actividad comercial, porque si se hace dentro de una actividad privada, el reglamento europeo tampoco entra en juego. Es una de las excepciones que marca la propia normativa de protección de datos. O sea, hay que siempre proteger los datos en base al reglamento, pero también tenemos que tener presente todas las excepciones que puede haber, porque no todo el tratamiento de datos que podamos hacer entra dentro del ámbito de protección.
Chicas, son las 7:22, más que nada porque vamos justillas de tiempo. Quedarán algunas preguntas, pero lo que vamos a hacer, porque veo que hay alguna que también es más técnica, pero lo que vamos a hacer, si acaso, es las vamos a recoger todas y si rellenáis el enlace que ha pasado Manel por el chat, os las haremos llegar por allí, ¿vale? Por mail. Y nada, no sé si queréis aportar algo más, Marina, Victoria o Gina. Bueno, yo en mi parte ha sido un placer estar aquí, compartir esta mesa redonda con vosotras y que para cualquier duda que tengáis al respecto también estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Sí, a ver, yo quería responder una pregunta, si hay tiempo. Hay una pregunta sobre la computación cuántica, ¿no? Si puede vulnerar a los datos encriptados en blockchain. A ver, justamente el otro día estaba hablando con el director del máster en blockchain técnico de la UPC. Yo ahora mismo soy directora de un nuevo máster en blockchain técnico business, es decir, no es de programación. Y bueno, este justamente lleva el máster en blockchain de programación en la UPC. Y bueno, es que también lo habréis visto por ahí, que muchos de estos ordenadores cuánticos es que están muy lejos de ser una realidad, ¿vale? Están muy, muy, muy lejos en el sentido de que cuando salgan al mercado, no sé si estaremos vivos. Entonces, no creo que no hace falta tener miedo en ese sentido, pero sí que cada vez te sale esa pregunta y también ya lo he leído en muchos sitios y he hablado con muchos expertos que esos ordenadores cuánticos, pues, lo que les queda para que sean una realidad. Así que por ahora yo entiendo que no hay ningún problema con lo que es la tecnología blockchain. España no se pregunta. Y bueno, y sí, solo para terminar, Marta y Manel, yo creo que lo que estáis haciendo aquí con Legal Innovation, sí, de esas charlas, yo creo que son unas iniciativas muy chulas, muy interesantes y también, bueno, positivo que lo podáis hacer online, porque así también pueden acudir. He visto que había gente de LATAM y incluso se lo he comentado a alguien también en Dinamarca que habla español, también se ha conectado, así que muy positivo, muy interesante. Así que muchas felicidades y muchas gracias por la invitación. Ha sido también un placer estar con Marina y con Gia en este panel, los expertos en temas ya más legales y yo pues aportar mi parte más así, más de business, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a ti, Victoria. Y a ti, Gina, también. Y bueno, Marina, no sé si quieres decir algo tú para terminar. Bueno, pues lo mismo que mis compañeras, agradeceros la invitación. Yo repito las veces que queráis porque me lo paso genial, excepto cuando no me funciona el ordenador, que me pongo nerviosísima. Creo que los abogados y estamos un poco, o sea, siendo expertos estamos un poco perdidos con el tema y creo que es bueno que se hagan estas ponencias porque bueno, yo creo que aportando todos podemos arrojar un poco de luz en todo este campo que es nuevo y es lo bonito, que es nuevo y que por supuesto que cualquier duda, cualquier cuestión, os pasaré el artículo de Smart Contracts y GDPR. Estamos aquí para lo que necesitéis y para resolver las dudas que tengáis. Y nada, que gracias de nuevo, chicos, por organizar esto. Bueno, gracias a vosotras. Muy bien. Gracias a vosotras, porque la verdad ha sido, antes os lo decía, pero ha sido un gustazo trabajar con vosotras y preparar todo el evento. Y hablo por mí, hablo por Manel, que pobrecillo no se le puede ver por aquí, pero está presente detrás también con todo el tema técnico. Y evidentemente que para cualquier otro evento, como estoy yo también, contaremos con vosotras, ¿vale? Y de todos modos estáis invitadísimas y espero que nos podamos ver muy prontito. Tú, Marina, estás un poco más lejos, pero con Victoria y con Gina sí que estamos más cerquita, ahora que nos han... Que yo me planto allá en un momento, que ya puedo. Pues, para aquí, para la playa, entonces.
Pues nada, pues muchas gracias. Me voy a despedir ya, ¿vale? Que Muchas vamos gracias. a hacer el cierre. Un abrazo muy fuerte, chicas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, hasta aquí la Legal Innovation de Talks, Woman Edition. Espero que os haya gustado y si no os vais y os esperáis un minutito, os voy a enseñar para presentaros el próximo evento que tenemos preparado. Creo que este va a ser súper interesante y espero que os guste. A ver, voy a compartir pantalla para que podáis ver el evento. Perdonad, se me ha colgado el ordenador. Ahora sí que lo voy a colgar.